Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos como siempre a esta hora en un nuevo Vía Pública, jornada de martes, la última semana de enero, transitando ya, completando este primer mes del 2026. Y vamos a comenzar con algo que ha ocurrido hace pocos instantes, porque el presidente electo José Antonio Kast finalmente sostuvo una reunión muy larga de casi 2 horas con el mandatario de Brasil, Lula da Silva, esto en el marco de la gira internacional que está desarrollando por Centroamérica. El futuro jefe de Estado estuvo acompañado por algunos de sus ministros. Estuvo, por ejemplo, Jimena Rincón, que va a asumir en energía, y también Francisco Pérez Maquena, que va a ser el próximo canciller de nuestro país. Una instancia en la que abordaron materias como la seguridad, también se habló bastante de turismo y de relaciones comerciales. Durante este miércoles, José Antonio Kast va a participar en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, donde va a compartir también con otros líderes del continente. Además, Kast confirmó su visita a El Salvador para reunirse durante la jornada del viernes con el presidente Nayib Bukele. Esto luego, ustedes recordarán la cancelación que hubo dentro de la semana por las malas condiciones climáticas, principalmente en Estados Unidos. Pero la reunión va de todas maneras, ha sido reagendada, una instancia en la que además va a visitar el CECOT, esta mega cárcel de seguridad que ha popularizado y que también ha sido muy cuestionada por parte de Nayib Bukele. Ahora. Pero hasta ahora queremos tener más detalles de lo que fue esta reunión bilateral muy esperada entre José Antonio Kast y el presidente del Brasil, Lula da Silva. Vamos de inmediato con Ignacia Jiménez, que estuvo participando en ese encuentro y también está siguiendo al presidente electo. Te escuchamos, Ignacia, buenas noches. ¿Cómo estás, Davor? Buenas noches. Una reunión que dio para tanto más de lo que estaba pronosticado, que se extendió por incluso un poco más de 2 horas, en la que todos dicen del entorno del presidente electo. Se habló de todo dentro de esta reunión. Un encuentro aquí en este hotel en la ciudad de Panamá, donde de hecho se está quedando el presidente Lula, y que dio para hablar de temas bilaterales, como tú lo decías, de temas económicos, de temas turísticos, de relaciones personales, para abordar también, por ejemplo, la situación de Venezuela, para hablar de un tema que interesa, por ejemplo, la eventual candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Dio también para hablar de la posibilidad de un corredor bioceánico, de cómo se trabaja en ese corredor que sabemos existe entre ambos países, incluso para hablar de la diplomacia. Y ahí hubo un punto de quiebre que se generó en un encuentro que partía más formal, más protocolar, cuando llega el momento de la presentación de los ministros, y José Antonio Kast presenta a su futura ministra de Energía, Jimena Rincón, como senadora, como futura ministra, pero también como una ex ministra del gobierno de Bachelet, porque recordemos que Jimena Rincón fue ministra del Trabajo del gobierno de Michelle Bachelet, y eso terminó por romper el hielo en esta reunión que terminó, como yo les decía, hablándose de todo y extendiéndose por cerca de 2 horas. De hecho, Lula le dijo que aquí lo más importante era la diplomacia de ambos países, que lo importante eran las relaciones más allá de las diferencias ideológicas que podrían haberse marcado durante la campaña presidencial de José Antonio Kast. Una reunión extensa que no va a quedar solo en esto, porque de hecho el presidente electo dijo acá que se va a quedar una especie de compromiso, una comunicación entre los ministros del gobierno de Brasil con sus futuras autoridades, para que comiencen también a hablar del intercambio comercial, de lo que se habló al interior de este encuentro. Escuchemos un poco de lo que dijo ahí José Antonio Kast al término de esta reunión frente a los medios chilenos y también medios brasileños que estaban esperando sus declaraciones. Hablamos mucho de la seguridad. Hoy día hay una amenaza a todas nuestras naciones por el crimen organizado. Y eso es algo que tiene que trabajarse en conjunto. Y también concordar en que esta es una relación de estados, más allá de diferencias ideológicas que pueden haber existido cuando uno ejerce una candidatura. Es distinto cuando uno representa un país. Cada uno se instala en su país y busca lo mejor para sus compatriotas. Y por eso luzco con orgullo hoy día la bandera de Brasil, porque yo también le puedo entregar la bandera de Chile al presidente Lula, reflejando lo que nos interesa, que a ambas naciones les vaya muy bien, que a Latinoamérica le vaya bien. Y ese punto que decía ahí, Davor, al final uno dicen de los momentos más
distendidos del encuentro donde finalmente se produce el intercambio de banderas, porque el presidente electo siempre anda con una bandera de Chile en su solapa y le propone hacer el intercambio, más bien pasarle la bandera chilena a Lula, y Lula no tenía pin de Brasil, sin embargo sí lo tenía el embajador de Brasil en Panamá, y es él el que termina por sacarse este pin, pasárselo a Lula para que se produzca este intercambio. De hecho, esa fotografía que hay, que saca oficialmente el gobierno de Brasil y el equipo del presidente electo, se da ese momento, está fotografiado y termina uno con la bandera de Chile, el otro con la bandera de Brasil, intercambiados ahí en una señal de amistad en esta reunión que fue bastante más larga de la esperada. No la única que va a tener José Antonio Kast en esta visita por Panamá. Mañana hay un foro económico donde también él va a participar, tiene agenda también para visitar el canal de Panamá durante la mañana y una serie de otras reuniones también bilaterales con el gobierno de este país. Se está buscando espacio también para tener un encuentro con el presidente de Bolivia. En este foro económico en el que va a participar José Antonio Kast están invitados también otros líderes de Latinoamérica, así que vamos a ver si es que además de este encuentro se dan otros durante la jornada de mañana, que es la última de José Antonio Kast en Panamá, porque el viernes, debido a este cambio de agenda por la suspensión de vuelos, viajamos junto al mandatario electo a El Salvador para ser parte también de la reunión bilateral que va a tener el mandatario electo con Nayib Bukele en ese país. Sí, de todas maneras la de hoy es una reunión muy, pero muy importante, sobre todo por lo que significa el presidente Lula para América Latina, para las izquierdas del mundo, por la cercanía además del presidente Lula con el presidente Gabriel Boric, con el que más se ha reunido además durante todo el mandato que está en las postrimerías acá en Chile. Gracias, Ignacia. Nos encontramos mañana muy temprano, por supuesto, con más actividades. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la política nos convoca como cada día martes y ya nos acompaña acá en el estudio Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Bienvenido, Marco. Hola, Davor, buenas noches. Y también está Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, partamos analizando lo que ha sido esta gira de José Antonio Kast y especialmente este momento. Reunirse con Lula da Silva, ¿es quizás lo más importante de esta semana o es más importante Nayib Bukele? Marco. No, yo creo que Lula da Silva probablemente sea un hito muy significativo en las relaciones regionales que tiene el presidente electo, porque hasta ahora había una idea de que solo se reunía, ¿no es cierto?, se había reunido con Milei, se había reunido, ¿no es cierto?, con mandatarios afines, pero Lula, que representa a un país que ejerce un liderazgo muy importante en la región, es una señal de distensión, es una señal de que José Antonio Kast de alguna manera está asumiendo este liderazgo gubernamental, ¿no? Salió del liderazgo electoral propio de la campaña a un liderazgo gubernamental, y creo que la reunión con Lula, que fue extendida por lo que veíamos 2 horas recién, además. ¿no es cierto? 2 horas, Sí. En un ambiente parece muy, digamos, agradable entre los mandatarios y sus comitivas, creo que da una señal de que la política exterior chilena es una política de Estado. Más allá de los énfasis que puedan poner los presidentes del retorno a la democracia, hay elementos centrales de esa política exterior, y creo que de alguna manera aquí se respeta esa política exterior, porque con Brasil, que tenemos una relación comercial muy importante, bilateral, muy significativa, evidentemente era un presidente importante en esta gira que está realizando en el marco de la reunión de la Corporación Andina de Fomento. Gonzalo, ¿cómo lo ves tú esta foto? ¿Qué tan importante es el extender los puentes más allá de las derechas en América Latina? Yo creo que es importante porque lo ponen en la perspectiva, como decía Marco, de un estadista, ¿no? De alguien que aspira a ser un representante del Estado y no solamente de quienes votaron por él, ser el presidente de todos los chilenos y poner el interés del país por sobre incluso, ¿no? Consideraciones personales respecto a diferencias políticas, que lo manifestó el propio presidente José Antonio Kast, ¿no? Tenemos diferencias políticas con Lula, sin duda que las tienen, ¿no? Están, por decirlo así, los dos extremos. Uno de los creadores del Foro Sao Paulo, Lula, y por otro lado José Antonio Kast, que de alguna manera está liderando hoy día junto a Milei y a otro una reacción completa a ese foro. Pero en el plano de los intereses de los países abre un espacio. El propio Lula también, ¿no? Hace un gesto, se extiende, se le ve muy sonriente, a Lula muy cómodo, ¿eh? La verdad. Es un político, hay que decir. Es un buen político, sí. Sabe que tiene también su año electoral, quiere demostrar también lo mismo, ¿no? Esa capacidad, lo ha hecho sin ninguna duda. También a Lula de alguna busca, ¿no? Este encuentro con el nuevo presidente de Chile, demostrar que él también no queda atrapado, ¿no? Recordemos que ya la situación en Venezuela puso a Lula en una situación compleja en América Latina, ¿no? Lo puso en un rincón, no tuvo una reacción correcta, creo yo, respecto al fraude electoral.
Y hoy día, bueno, tener una buena relación con el nuevo presidente de Chile me parece que también le sirve mucho a Lula, le expande también su red y son dos países, recordemos, el principal inversor de Chile el 2025, perdón, el principal inversor de Brasil el 2025 fue Chile. O sea, fueron capitales chilenos en Brasil. O sea, claramente miran la economía, se encuentran, ¿no? Miran la seguridad, se encuentran. Hay otros temas en que sin duda tienen diferencias, ¿no? No solo Venezuela, sino una mirada internacional, pero en esos dos, al menos esos dos temas sí hay coincidencias entre Kast y Lula da Silva. Marco, ¿cuánto valora la ciudadanía, los chilenos, los que votaron por José Antonio Kast y los que no, probablemente esta gira internacional, que ya no es de un día como fue la visita a Milei o a otros presidentes, que fue muy acotado? ¿Va a sacar la semana finalmente de José Antonio Kast en el exterior, del lunes hasta el viernes? Sí, bueno, de alguna manera expresa, yo creo, la opinión pública que está observando este elemento de contraste respecto de lo que ha sido el presidente Gabriel Boric, que también tuvo éxito en sus giras internacionales, ¿no? A Boric no le fue mal cada vez que salía de Chile, por el contrario, ¿no es cierto? Lograba generar un contrapunto, mejoraba su posicionamiento en términos de la opinión pública. A los chilenos y chilenas, los que hayan votado por José Antonio Kast y los que no lo hicieron, de alguna manera también ven de manera positiva que su presidente, el presidente de los chilenos, ¿no es cierto?, logre generar las relaciones necesarias que nosotros como un país pequeño tenemos que tener en la región, ¿no? Evidentemente, en el desordenado ajedrez internacional, en donde el orden internacional hoy día está justamente en movimiento, es bueno para Chile estas relaciones comerciales, como decía Gonzalo, con Brasil, uno de los principales socios comerciales que tenemos a nivel regional, y por lo tanto creo que hay una valoración positiva de la gira en su conjunto, ¿no? O sea, la visita a República Dominicana, ahora, ¿no es cierto?, el paso por Panamá y esta participación en la reunión de la CAF, lo que va a ser en El Salvador, son de alguna manera, ¿no es cierto?, momentos importantes que le permiten al presidente, que hoy día tiene su capital político muy digamos, activo y muy completo, le sirve, yo creo, para mejorar su imagen internacional en términos, digamos, de cómo tiene desempeño fuera de Chile. ¿Cuánto rinde esto, Gonzalo? ¿Es comunicación política? ¿Es política más efectista? Porque uno recuerda que otros presidentes electos han viajado cuando el presidente que aún está gobernando lo invita a alguna gira, a alguna cumbre, pero José Antonio Kast ya se ha reunido con varios presidentes de la República, con 5 o 6 por lo menos. Tiene una agenda propia que le ha permitido tomar control. Ahora esa agenda siempre... Pero no está gobernando. No está gobernando, eso es evidente, ¿no? Lo que sí, esa agenda ha tenido sentido también para la ciudadanía, ¿no? No ha ido a cumbre porque no le corresponde, no es lo de él. Sí ha ido, por ejemplo, a la República Dominicana, que quizás menos conocido el presidente de la República Dominicana para nosotros, pero un presidente de centro-izquierda, ¿no? Es de un partido, el Partido Reformista es de centro-izquierda, el Partido Revolucionario Democrático, perdón, es tradicionalmente un partido de centro-izquierda en ese país, pero, de nuevo, ¿qué fue? Fue a ver la frontera con Haití, una frontera compleja, difícil, ¿no?, de administrar, donde ellos han tenido problemas graves también en términos de flujos irregulares, migración irregular, y han establecido cierta política, han sido exitosos en algunas cosas, y él no tiene problema de ser presidente de centro-izquierda, de centro-derecha, va y lo mira. Cuando va a ver a Bukele y lo va a hacer, va a ver la cárcel, ¿no? Ya fue a ver las cárceles, ahora se va a reunir con él, va a ver su política de seguridad. También Bukele, no un presidente de derecha, tiene una política de seguridad durísima, ¿no? En algunos casos límite, ¿no?, en términos del Estado de Derecho, pero va a haber de nuevo casos exitosos que están perfectamente sintonizados con lo que fue su promesa de campaña y lo que espera muchos chilenos sean su realidad en el gobierno, ¿no?, centrado en seguridad, control de la migración irregular y también recuperar el crecimiento económico, ¿no? Y ahí es donde se encuentra de nuevo con Brasil como una oportunidad, como un socio natural, y ambos, ¿no? También Lula lo ve con los mismos ojos. O sea, que nadie más consciente que el presidente Lula de lo importante que es la inversión chilena en Brasil, como para decir, bueno, me tengo que entender, tengo que tener una muy buena relación con el gobierno chileno y esperar que esa inversión siga fluyendo. Todo esto a una semana desde que conocimos a los que nos van a acompañar en la primera línea, los 24 ministros. ¿Cómo han visto el asentamiento, de alguna manera, de estos ministros? Estuvo la polémica con Mara Cedini en las últimas horas, pero en general, ¿cuál es la evaluación que se hace esta primera semana de ellos ya como ministros, yendo a la Contraloría, a los cursos, ya siendo tratados como ministros? Y hay a lo menos 2 que estaban acompañando al presidente. Trinidad, ¿no?, Steiner y el futuro canciller. Y Jimena Rincón se sumó ahora. Perdón, sí. Jimena Rincón también, tienes razón. Efectivamente, hemos visto a los ministros probablemente en una etapa
del intercambio que tienen que hacer con las autoridades que hoy día Una marcha blanca, ¿no? que están a cargo de las responsabilidades ministeriales. No sé si están teniendo algún nivel de participación, me imagino que sí, en la conformación del elenco de subsecretarios y subsecretarias. Recordemos que son 45 los que hay que distribuir, se había puesto como plazo el 30, ahora dicen que podría eso moverse un poco producto de este viaje del presidente, pero también ahí vamos a tener que observar si los ministros efectivamente están... Aquellos que son independientes, que tienen menos conocimiento a lo mejor de la gestión política, están empezando, ¿no es cierto?, a desarrollar sus primeras armas justamente para la conformación de lo que son los equipos de gobierno a nivel ministerial, ¿no? Recordemos que los subsecretarios son el elemento central en el funcionamiento de los ministerios, son los jefes de servicio y por lo tanto juegan un rol muy importante. Y por lo tanto vamos a ver cómo es el despliegue de los ministros. Lo que hemos visto hasta ahora, por lo menos, ¿no es cierto?, salvo el traspié de Mara Sedini, ¿no?, que contrasta un poco dentro del propio equipo de ministros. Creo que ella todavía sigue un poco en el modo de liderazgo electoral y no ha pasado al gubernamental, cosa que sí hizo, por ejemplo, Claudio Alvarado, que salió un poco a ordenar, a disciplinar, ¿no es cierto?, a bajar la línea. Él yo creo que, a propósito del tema, ¿no es cierto?, de la polémica que se generó por la información sobre el nombramiento de la ministra de Seguridad, Steiner, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que los ministros están comenzando a desplegar sus capacidades y en este sentido probablemente Mara Sedini, que tuvo este traspié, lo vamos a señalar de esa manera, de alguna manera puede ir aprendiendo, ¿no es cierto?, de cómo debe llevar adelante una gestión compleja como son las comunicaciones del gobierno. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? ¿Fue un error lo de Mara Sedini? ¿Fue una polémica pequeña, una polémica artificial, un gafe? ¿Dónde lo ubicamos esto que se ha instalado como la primera polémica por ser imprecisa quizás en el lenguaje? Es decir, que hace bastante tiempo se había contactado a la fiscal. La expectativa de todo es que apenas nombraron los ministros iban a salir a ser criticados por parte de la oposición, ¿no? Aquí la oposición encontró una hebra, ¿no?, de la cual tirar algo. Ahora yo creo que equivoca el camino la oposición, porque criticar el nombramiento de Trinidad Steiner, ¿no?, como ministra de Seguridad, la ex fiscal de Tarapacá, una persona con experiencia que estaba cometiendo el crimen organizado, es difícil de entender, ¿no? O sea, pero ellos cuestionan, la autonomía del Ministerio Público. ¿Se contactó antes de que sea electo o después de que sea electo? Esa es la polémica. Es una crítica con pies de barro. Y te quiero explicar un segundo, Dar, por qué digo que es una crítica por pie de barro. Primero, porque es un tema de alta importancia en los chilenos, donde esta situación respecto del momento en que se contactó o si tuviera real relevancia. Y segundo, porque uno se espera que haya reglas parecidas, ¿no?, para casos similares. Recordemos, Mario Marcel, cuando nombraron el gabinete, renuncia a otro organismo autónomo del Estado, el Banco Central, ¿no? Yendo un poco más para atrás, una fiscal, ¿no?, la fiscal Huerta, la fiscal que estaba investigando el 27F y las consecuencias del 27F, incluía a la presidenta Bachelet. Una vez que sale de fiscal, rápidamente nombrada en Sename. ¿Por quién? Por la propia presidenta Bachelet. Entonces, por eso digo yo, cuidado con las críticas con pies de barro, donde vuelan poco, hay un poquito de oportunismo. Es un tema, además, muy sensible para la ciudadanía. Yo creo que fue bien evaluado el nombramiento de las alternativas que tuvo el presidente electo para nombrar entre un político, un ex uniformado o alguien que estuviera en el combate, de un carácter más técnico, sí. Bueno, siempre que tú vas a elegir a alguien que tiene un carácter más técnico, Davor, va a ser alguien que está ejecutando esa labor. Y muchas veces la labor que va a realizar el Ministerio de Seguridad, de hecho se debatió mucho al momento de discutir la ley del Ministerio de Seguridad. Recordemos que tenía un rol especial de coordinación de las policías, ¿no? Y se usó esa palabra coordinación. No tiene un mando sobre las policías, pero sí tiene esa coordinación. Bueno, dentro del Estado, dentro del aparato del Estado y del combate en los temas de seguridad y de la persecución penal, ¿qué otra figura tiene esa misma característica de coordinación de las policías, las diligencias? Bueno, los fiscales, el Ministerio Público. Así que yo creo que un nombramiento que tiene un amplio respaldo, así lo han demostrado las encuestas, ¿no? Y que, de nuevo, yo creo que equivoca el tiro, ¿no?, la oposición al apuntar a eso. Es evidente que hay varios nombramientos que no son del gusto del actual oficialismo, ¿no?, de la izquierda, pero démosle la oportunidad que asuman, démosle la oportunidad que empiecen a trabajar, y yo creo que para eso falta un poco, ¿no? Faltan solo 43 días, ¿no?, para que empiece ese gabinete a asumir. Y los delegados presidenciales que van a ser el viernes, entiendo, esta semana, 30 de enero, y para el otro viernes estarían quedando los subsecretarios. El presidente. Y en el caso de los subsecretarios me consta que está casi listo, ¿eh? 90%. Faltan, me parece que nos faltan más de 4. ¿Y Chile va a acatar lo que salga de esa
Bueno, yo lo he escuchado por lo menos lista? a ambos presidentes de Chile Vamos, y que debiera ser la actitud en general de los presidentes de partido, pero sobre todo en el caso de Chile Vamos, dice, nosotros estamos invitados a ser parte de este gobierno. Chile Vamos no ganó la elección presidencial, ¿no? De hecho salió quinto. Entonces, no es quien se sentó a la mesa, distinto al caso del quiebre que ha habido con Libertario, ¿no? Porque el Libertario puede decir, oiga, nosotros éramos coalición de gobierno, republicanos y libertarios, votos libertarios llevaron a diputados republicanos a ser electos. No es el caso de Chile Vamos, donde hubo competencia. Entonces, yo creo que en el caso al menos de Chile Vamos, que es tu pregunta, yo creo que van a aportar con los nombres que tienen, con la experiencia. Esa experiencia en la mayoría de los casos ha sido bien recibida. En otros casos no, había un diseño distinto, pero ¿quién tiene la libertad para hacerlo? Es el presidente de la República. A propósito del Partido Nacional Libertario, Marco, ¿cómo observas estas pugnas que hemos conocido en el último día, donde Johannes Kaiser, que es el presidente del partido, se retiró del gobierno, encontró que la oferta del Ministerio de Minería había sido una oferta poco digna para el partido, y se está peleando, por lo menos a través de los medios de comunicación, con el diputado Lavé, que había sido su brazo derecho, un bastión dentro de la campaña? ¿Cómo puede crecer eso y qué impacto puede tener en el futuro de ese partido? Bueno, el principal efecto que tiene hasta ahora es que el gobierno del presidente José Antonio Kast no va a tener solamente una oposición desde la izquierda o la centroizquierda, sino que probablemente, ¿no es cierto?, haya también una oposición por el flanco derecho, que es lo que podría representar el Partido Nacional Libertario. No lo han dicho así, han hablado de oposición crítica, le han utilizado distintos nombres para denominar el rol que van a cumplir, ¿no es cierto?, y que van a jugar, especialmente en el Congreso, ¿no?, donde un efecto importante pueden tener estos diputados nacional libertarios. Y particularmente, ¿no es cierto?, en lo que ha ido instalándose en la opinión pública, este quiebre que habría, ¿no es cierto?, entre quien fue el jefe de campaña de Johannes Kaiser, el diputado Lavé, que está tomando una línea, digamos, de crítica ya. Hoy día o ayer, digamos, Johannes Kaiser planteó con mucha claridad que quien asuma alguna responsabilidad pasará, ¿no es cierto?, a ser al Tribunal Supremo, ¿no es cierto?, salvo, dijo, en aquellos casos de cargos técnicos, de menos relevancia política, ¿no? Y probablemente eso podría dificultar las pretensiones de algunos, entre ellos, me imagino, del diputado de la Vega, que tampoco ha sido invitado a nada, hasta donde entiendo, no salvo que nos sepamos, ¿no es cierto?, y que haya sido sondeado para un cargo subsecretario, cosa que hasta ahora no lo sabemos, pero evidentemente lo que estamos observando ahí son las reyertas propias, además de un partido que está en formación. Si bien es cierto, el Partido Nacional Libertario está inscrito en todo Chile, tiene una gran cantidad de militantes, digamos, de adherentes que inscribieron la formación del partido, tiene parlamentarios, pero es un partido que todavía requiere, ¿no es cierto?, de un aprendizaje importante en lo que es, ¿no es cierto?, la política propiamente tal. Ahora se va a entrenar justamente en eso. Hasta ahora había tenido éxito electoral, pero ahora se va a entrenar justamente, en lo que es su función dentro, ¿no es cierto?, del actual sistema político. Por lo tanto, creo que esa es una noticia en desarrollo, como dirías tú, respecto del rol que va a tener este partido en el próximo gobierno. ¿Cómo ves, Gonzalo, esta controversia puede eventualmente terminar jibarizando al Partido Nacional Libertario si es que hay una pugna entre dos referentes como es el presidente Johannes Kaiser y el diputado Lavé? Es bastante evidente que el giro que tuvo la decisión de Johannes Kaiser de pasar de ser excluido, que es la sensación que queda en su primera declaración, ¿no? Dijo, bueno, pasaron 2 o 3 semanas, nadie me llamó, entiendo que no soy querido o no soy requerido como ministro, y dijo, no cuenten conmigo, ¿no? Esa es su primera decisión. A la segunda, donde se abre a pensarlo, empieza a mirar, después aparece una declaración donde dicen, mira, minería era poca cosa por un partido como el nuestro. No estaba en el comité político. Claro. No estaba en el comité político y lo rechaza, ¿no? Lo desecha. Yo creo que esta segunda alternativa, incluso para su partido, le generó tensión. Yo creo que lo que también el diputado Lavé está manifestando es una tensión que va más allá de él, ¿no? A pesar de que Johannes Kaiser lo circunscribe como que fuera un ánimo personal, yo creo que está representando un sentir. Cuando generalmente los liderazgos de los partidos giran muy bruscamente, tensionan a sus bases. Y yo creo que en este caso, más allá de lo nuevo que sea el Partido Libertario, sus bases están tensionadas, ¿no? Hay una parte de sus bases que sí siente que debe ser parte de este gobierno, es el gobierno más de derecha desde el año 90, que va a empezar el gobierno en 43 días más, y decir, ¿por qué nosotros vamos a estar afuera, ¿no? Es algo difícil de sostener, salvo el interés particular de quien también es candidato presidencial, no solamente ex candidato presidencial, sino que actual candidato presidencial, porque Johannes Kaiser ya es un manifiesto, ¿no?, candidato para la siguiente vuelta. Yo creo que eso mismo
la lógica de decisión del propio Kaiser de si estaba adentro o no fue muy pública. Recordemos los hermanos opinando, recomendándole no estar adentro porque él era candidato presidencial. Bueno, hizo que ese elemento también estuviera muy presente, creo yo, en la opinión del presidente electo. Dijera, bueno, quiero tener un candidato presidencial adentro. Es buena idea tener un candidato presidencial explícito desde el día 1. ¿En qué lugar lo podría poner? ¿Podríamos tener un ministro de Defensa, como se dijo, candidato presidencial desde el 11 de marzo, o sea, faltando 4 años para la elección? No parecía una buena idea, ¿no? Ni para él, ni para quien pretende ser candidato, Johannes Kaiser. Vamos a la otra vereda política antes que se nos vaya el tiempo. Este fin de semana hubo reuniones del PPD, del Partido Socialista, también el Frente Amplio, de las directivas, conversando con los militantes. ¿Se están reencauzando de alguna manera las identidades, el ADN de cada uno de estos partidos? ¿O es una coalición que ya está muerta y que no se va a volver a juntar nunca más? ¿Cómo lo ves tú, Marco? No, yo creo que el oficialismo, tal como lo conocemos hoy día, deja de existir el 11 de marzo, a propósito de lo que decía Longueira de los ministros Yogur. Aquí podríamos decir lo que tenemos una alianza electoral, ¿no es cierto? Yogur, que tiene fecha de vencimiento, ¿no? Las señales han sido muy claras en este sentido en la reunión del viernes pasado, ¿no es cierto? Donde estuvo convocado lo que se llama el socialismo democrático, o sea, el Partido Socialista, PPD, radicales, liberales, más la democracia cristiana, ¿no es cierto? Es un dato bien relevante, y las reacciones que hubo de parte del Frente Amplio, y sobre todo el Frente Amplio y menos del Partido Comunista, que escalaron un poco en las declaraciones el tono de lo que había sido ese, de alguna manera, ejercicio de enlace que hizo el socialismo democrático, ¿no? Yo creo que aquí hay una lógica de parteaguas. No va a haber una unidad como la que pretendía el presidente Gabriel Boric, dejarlo como un legado de su administración de la izquierda, y vamos a tener 2 oposiciones a lo menos enfrentadas, ¿no es cierto?, a partir del 11 de marzo. No le ves vuelta al tema, porque ellos han evitado, algunos senadores, escuchaba ayer al senador Quintana, al senador Bogdanovich, evitan hablar de un quiebre, de utilizar esta palabra que los medios de comunicación, si la vemos, la utilizan todos los días los diarios. No, ellos evitan utilizar esa palabra. Yo creo que hay un quiebre, yo creo que hay una relación. ¿Podría alguno tener dudas respecto al Partido Socialista a propósito que hay una generación que está cuestionando esto, ¿no es cierto? Los diputados Chicardini, claro, el diputado Manucheri, Santana. Podríamos tener un signo de interrogación, pero respecto del resto, ¿no? El PPD, y alguien podría decir sí, pero no son muchos en términos de peso electoral. Pero bueno, tienen parlamentarios y pueden influir. Yo creo respecto de ese mundo, esto no tiene vuelta, y yo creo que van a seguir por un derrotero distinto, sobre todo dado porque al tener una ventana de oportunidad de 30 meses sin elecciones, en donde no hay incentivo para ponerse de acuerdo porque hay una elección cerca, evidentemente los partidos comienzan a desarrollar lógica más bien en donde cada uno trata de perfilar su identidad para intentar hacer una oferta a la ciudadanía desde su liderazgo. Eso creo que no tiene mucha vuelta, y a partir del 11 de marzo vamos a ver un oficialismo partido en 2, básicamente. ¿Coincide, Gonzalo, con esa mirada? Sí, ahora yo creo que el quiebre no es ideológico, el quiebre no es político, el quiebre es electoral, ¿no? Hay algunos que sienten que pagaron los costos electorales de un gobierno que no logró satisfacer o conectarse con la ciudadanía, es lo que siente el socialismo democrático, que se llevó todos los costos, ninguno de los beneficios. Y por otro lado, obviamente que para el Frente Amplio consolidar, a diferencia de lo que fue Bachelet 1, ¿no?, donde desapareció la concertación después de su gobierno, o de Bachelet 2, donde también desapareció lo que fue la nueva mayoría después de su gobierno, el presidente Boric quería dejar una coalición quizá con la que no contó siempre en su gobierno, pero recordemos, partió de una manera, terminó de otra, con 2 coaliciones. Quería dejar esta gran coalición, ¿no? Algo que de alguna manera se dibujó detrás de lo que fue la campaña de Janet Jara, incluso. Pero la diferencia es absolutamente electoral. No están de acuerdo en el futuro electoral, no están de acuerdo en la alternativa, no quieren quedar casados todos juntos respecto a un mismo candidato, en este caso Gabriel Boric. Hay algunos que están detrás de Tomás Bogdanovich, hay otros que están buscando a Janet Jara, y no hay que descontar de que pueda aparecer algún otro candidato también de aquí. Estamos hablando a 43 días de que asuma el próximo gobierno, y estamos hablando que lo que nos divide a veces a la política es lo que va a pasar en el 2030. ¿No? Pero sí, tiene esa lógica. Ahora, yo no tengo ninguna duda de que va a haber varias oposiciones. ¿Por qué? Porque tienen perfiles distintos. Al menos vamos a tener al Frente Amplio en una oposición con el Partido Comunista, lo más probable, formando un frente común, lo que se llamó Prodignidad en algún minuto. El socialismo democrático tiene convicción de formar un segundo bloque. No hay que descartar, tenemos una tercera fuerza en el Congreso, no sé si va a ser la tercera fuerza opositora, el PDG, ¿no?, que tiene todavía un rol clave, quedó con un número mágico de sus 14 diputados finalmente, así que puede inclinar la balanza y está en grandes negociaciones, incluso para la formación de la Cámara. Pero, un detalle, ¿no?
lo que haga el socialismo democrático. El socialismo democrático está en conversaciones muy avanzadas para alcanzar un acuerdo de administración de la Cámara de Diputados por los 4 años, excluyendo al Frente Amplio y Partido Comunista. Eso sí puede dar a la palabra quiebre un sentido más de realidad. Bueno. Si se concreta esa negociación, sí podríamos hablar, va a ser más difícil disimular que hay un quiebre de intereses manifiesto, ¿no? Para saber eso vamos a esperar los próximos 43 días. Pero quiero, antes de despedirme, de terminar este bloque político, quería preguntarles por el presidente Gabriel Boric, por el despliegue que tuvo el gobierno en los incendios, cómo lo evalúan, el trabajo en terreno, las visitas del presidente, el despliegue de los ministros. Bueno, en Chile reaccionamos bien frente a la emergencia, no cabe ninguna duda. Incluso se ponen de acuerdo los actores. La reunión entre Boric y Kast da cuenta de eso. El problema es que eso no existe respecto a la prevención, ¿no? Y ahí la prevención es huérfana, no tiene apoyos políticos, no tiene voto. En cambio, la emergencia sí, ¿no? Te puede ayudar a mejorar tu imagen. El problema es que no tenemos que solo estar pensando en la emergencia, sino que también empezando y anticipándonos respecto a la prevención. Y ahí es donde yo creo que hay falta, más allá de que esto haya servido para mejorar unos puntitos en las encuestas, creo que no es suficiente para enfrentar un problema que tenemos por delante. ¿Gonzalo? El gobierno se desplegó consciente de lo que significa, ¿no? Malas experiencias anteriores, tanto el incendio en la quinta región, ¿no? Que le generó un daño muy importante, se desplegó con fuerza. Ahora, con matices, ¿no? Al ministro Montes nos demoramos en verlo en la zona organizada, el ministro de la Vivienda, ¿no? O sea, llegó el futuro ministro de la Vivienda estaba primero que el actual ministro de la Vivienda. O sea, la política son contrastes. Y finalmente tuvimos desplegado, y yo creo que de manera positiva, y quiero rescatar eso, los días en que tanto el presidente electo como el presidente actual, ¿no? Gabriel Boric, el presidente electo José Antonio Kast, estuvieron desplegados en la región, estuvieron sintonizados, transmitiéndole tranquilidad a personas que están viviendo situaciones extremas de vulnerabilidad, donde lo que necesitan es eso, tranquilidad, de saber que el invierno que viene, la lluvia próxima, ellos van a poder contar con el gobierno actual, ¿no? Con la ayuda, y también el 11 de marzo no cambia nada para ellos, ¿no? Sino que va a haber un plan de reconstrucción que trasciende esa fecha y que va a tener que, de alguna manera, transformarse en una política de Estado. Gonzalo Müller, Marco Moreno, muchas gracias por estar acá. Les agradezco además que nos hayan acompañado gran parte del 2025 y enero del 2026. Vamos a llegar a un receso nosotros en Vía Pública en el mes de febrero. Así que cierre de temporada. Cerramos el boliche por unos días. Así que en marzo nos volveremos a ver. En marzo. Eso, si nos invitan, aquí Antes estaremos. de la instalación. Eso. Antes de la instalación del gobierno. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Chao. Vamos a continuar conversando sobre un tema tremendamente interesante que seguramente a usted le va a llamar la atención y que viene de este libro que se acaba de publicar. El libro se llama La tiranía del azar, una historia de la mecánica cuántica. Sabemos poco de mecánica cuántica, así que hoy día el compromiso es que aprendamos. Lo escribió José Edelstein junto con el físico Andrés Gomenberov, que nos acompaña acá en el estudio. Andrés, bienvenido, gracias por estar acá. Hola Davor, muchas gracias a ti Bueno, por invitarme. ¿Por qué escribir de mecánica cuántica esto que uno lo ve como si fuera ruso, chino, muy, muy distante? Bueno, la mecánica cuántica es una de las teorías más increíbles que ha producido el intelecto humano y en el año 2025 cumplió nada menos que 100 años desde ese primer paper de Heisenberg, de Werner Heisenberg, que rompió con todo lo que entendíamos en física e incluso en filosofía. Entonces, y ha tenido un gran impacto científico en muchas áreas, desde áreas más tecnológicas, desde los transistores que pueblan los computadores, hasta la biología incluso. Ya, pero está muy presente en lo cotidiano, de repente no la vemos este término un poco etéreo para la gente, pero está presente en nuestra vida cotidiana la mecánica Está cuántica. absolutamente presente porque todas las reacciones químicas, todo lo que ocurre es al final el universo es cuántico. Las luces, las estrellas, está todo vinculado. Ya. De hecho, una de las grandes predicciones de la mecánica cuántica es la forma que las estrellas usan su combustible nuclear para producir energía. Ya. Andrés, y la mecánica cuántica es uno de los elementos que aquí se toma, también habla mucho del azar, y dice la tiranía del azar. Quiero partir preguntando qué entiendes por azar, porque azar uno lo relaciona al casino, al juego. ¿Qué es el azar, más allá de ese término que quizás es bien cotidiano para la gente? Es que eso es lo increíble. El azar es un término que todos entendemos, pero a la hora de tratar de formalizarlo matemáticamente para llevarlo a una teoría científica es tremendamente complicado. Es un concepto muy profundo y se puede definir mejor operacionalmente, es decir, azar es un conjunto de números que obtenemos al lanzar una moneda o un dado. Pero cómo realmente
distinguir el azar de algo que no es azaroso es muy difícil. Ya, pero ¿la vida cotidiana es azar o es rigor o es una mezcla de ambas? Bueno, desde el punto de vista clásico de Newton, no había nada de azar. Las leyes de la mecánica newtoniana son totalmente deterministas. Si yo sé dónde están todas las partículas del universo y cuál es su velocidad en un instante, lo sé todo. Es decir, si alguien va a cometer un crimen el 25 de agosto del año 2037 a las 14:05, eso ya estaría escrito en el Big Bang. En el comienzo del universo ya se sabría todo. Eso es algo raro, pero es una consecuencia filosófica ahí de la mecánica clásica. El azar en esta mecánica clásica viene solo del desconocimiento. No conozco el dado ni la moneda de manera precisa. No sé si va a llover a pesar de conocer las ecuaciones de la atmósfera en 2 días más, porque no tengo toda la información. Entonces, el azar en la mecánica clásica está en nosotros, no en la naturaleza. Ya, pero pese a todos los avances que tiene la humanidad, lo que se ha estudiado, nunca vamos a saber si esta moneda que voy a tirar al aire va a caer cara o sello. Si me va a tirar los 5 pesos de 1927 o me va a salir el cóndor. O sea, yo la puedo tirar acá. Tirémosla. Y tú no sabes ni el azar, nadie sabe si esto va a salir. No. Nadie sabe si sale cóndor cara o sello. Salió el cóndor hacia arriba, salió sello. Qué linda moneda. Sí. Tiene 100 años. Tiene 100 años. Sí. Eso nunca lo vamos a poder determinar. Mira, fue acuñada en la época que está construyéndose la mecánica cuántica. No lo vamos a saber, porque las ecuaciones son tremendamente complicadas y no tenemos información. Podríamos saberla. O sea, una moneda lanzada en una situación experimental perfecta, en que una máquina con mucha precisión la lanza sobre una superficie que conocemos con mucha precisión, en ciertas circunstancias podríamos saberlo, pero es muy difícil y mientras más desconocidos son los parámetros, más difícil se hace. ¿Y por qué, Andrés, en el libro usted hablan de la tiranía del azar? ¿Por qué lo ponen como algo demonizado, como que porque uno tiranía lo relaciona con algo malo? ¿Por qué hacen ese link con ese término? Más que algo malo es no sé si la tiranía es malévola o no en este caso, pero lo que ocurre es que cuando los físicos a comienzos del siglo XX intentaron comprender el átomo, se encontraron con que no les quedaba más remedio que introducir azar en los fundamentos de la física. El azar en mecánica cuántica ya no es un producto de nuestro desconocimiento, sino que un producto de la teoría misma. La teoría nos entrega, no nos da la posición de un electrón dentro del átomo, solo nos da la probabilidad de encontrarlo en un lugar. Eso fue Max Born, abuelo de Olivia Newton-John, quien se dio cuenta de esto y fue tan poco predecible, tan rupturista, que Einstein le escribió a él esta famosa carta en que le dice que él no cree que Dios juegue a los dados. Andrés, este libro, bueno, lo estuve mirando, tiene más de 300 páginas, es bastante rápido de leer porque tiene muchos conceptos que uno lo tiene en la teoría, en el inconsciente colectivo y que aquí van siendo desarrollados y se va transformando en una gran historia que se llama la tiranía del azar. Pero mirando la mecánica cuántica, que es la mirada profunda y más larga que hace el libro, ¿cuánto ha evolucionado en 100 años? ¿Y cuánto ha cambiado en los últimos 10, sobre todo en este tránsito loco que hemos tenido hacia el desarrollo con inteligencia artificial y con nuevos elementos que se van poniendo sobre la mesa? Bueno, las bases mismas de la mecánica cuántica no han cambiado en absoluto. Ya, los principios. Los principios. El uso que le hemos comenzado a dar sí ha cambiado. Hoy se está tratando de construir, por ejemplo, computadores cuánticos que tendrían, se supone, o esas son las promesas, que tendrían un impacto profundo en las tecnologías de la información, incluida la inteligencia artificial. Pero los principios, esta rareza infinita de la teoría ha permanecido igual. Y hasta el día de hoy hay muchos grandes científicos que han tratado de liberarse de la tiranía del azar, de hacer de esta una teoría determinista, más normal, clásica. Ya, pero pese a lo que tú dices, Andrés, de todas maneras el libro habla sobre el ocaso del mundo más clásico. ¿Por qué utilizan ese ocaso del mundo clásico si tú me dices que al 2026 seguimos teniendo los mismos principios que fundamentan esta mecánica cuántica? No, porque cuando hablamos de clásico hablamos de no cuántico, hablamos de Newton.
ese es el más ocaso atrás todavía. de ese mundo. Ya. Sí. Ya, Pero, y desde allí que la tiranía del azar nos persigue. ya. ¿Para quién está escrito este libro? ¿A qué público apuntan? Porque es bien difícil para los que no somos entendidos en estas materias entrar en estas páginas. Sí, nosotros creo que con José hemos intentado ya desde hace algún tiempo de hacer una comunicación de la ciencia que no es necesariamente para todos, no en el sentido que el libro no lo pueda entender cualquiera, sino que desafía al lector. Entonces, normalmente está dedicado a gente que está realmente interesada en ciencia y que está dispuesto a hacer un esfuerzo. A veces me dicen, pero está muy difícil. Yo creo que son más difíciles los libros de filosofía contemporánea francesa. Pero si está interesado usted en filosofía posmoderna francesa, también hay muchos libros para todo público. ¿Y cuánto del futuro nos queda por determinar y cuánto es azaroso, aprovechando el término que hemos puesto sobre la mesa? Bueno, no lo sabemos. El no lo sé es la gran respuesta de la ciencia, el tremendo misterio infinito que está delante nuestro. No sabemos y tenemos una cantidad enorme de preguntas que responder. Ya, y esas respuestas no las tiene ni siquiera la inteligencia artificial en estos tiempos, que hay tantas plataformas, unas pagadas que son fabulosas, que uno dice, bueno, acá está todo. No está todo. Pero por supuesto, la inteligencia artificial es solo una colección enorme de datos que son capaces de estadísticamente predecir una palabra luego de la otra, si estamos hablando de los grandes modelos de lenguaje. Los grandes científicos no funcionan como la inteligencia artificial y por eso son capaces de construir nuevas teorías. No creo, pero nadie sabe que realmente la inteligencia artificial sea capaz de contestar, que tenga la creatividad necesaria para contestar las grandes preguntas. Newton, por ejemplo, que hizo la más grande teoría, la gran teoría de la historia humana, junto con esta, probablemente, no tenía Big Data, tenía la órbita de 6 planetas. Y fue a partir de eso capaz de sintetizar el universo clásico, desde las mareas hasta porque se caen los objetos, los eclipses y todo lo que conocemos. Entonces no es siempre una cosa de datos. A veces hay una magia que creo que del cerebro humano que aún no comprendemos. Andrés, y en estos tiempos 2026 en Chile y en cualquier parte del mundo, ¿cómo conviven los físicos, tú eres físico, con el frenesí del planeta? Donde uno quiere todo rápido. Yo he tenido la oportunidad de ver a los físicos trabajando y la verdad es que tienen sus números, sus fórmulas, en un trabajo que es más tedioso, pero que probablemente llega a mejores resultados. Pero ¿cómo se le enseña eso hoy día a un chico de 12 años que está en el colegio o de 21 que está en la universidad, que se crió en un mundo donde está todo, o pareciera que está todo acá en el celular? Bueno, hay que ser creativo para mostrarles cuán equivocado es eso y que no todo está en el celular. Pero creo que la educación es un problema muy antiguo y para el cual tenemos menos respuestas que para los misterios de la mecánica cuántica. Cómo ser capaces de educar a los jóvenes hoy y ayer siempre ha sido un tremendo desafío. Ya, pero los chicos quieren estudiar hoy día física, quieren ser físicos. Claro. Porque es algo no clásico. Nunca ha sido tan clásico, pero es más no clásico en estos tiempos donde hay otras ofertas. Claro, siempre lo ha sido, ¿no? Nunca ha sido una carrera particularmente masiva la física, pero también son pocos los trabajos que hay. Es un mundo más chico, pero bien fascinante. Y además, hay lugares, como en España hace poco me contaba, de hecho, mi coautor Edelstein, que la carrera de física y matemática es una de las más demandadas en España. Porque ocurre que a veces cuando la demanda laboral de ciertas personas empieza a crecer, las carreras se ponen de moda, hay más demanda y suben las exigencias para entrar a ellas. Yo la verdad es que espero que eso ocurra también en Chile, porque un físico, un matemático, un licenciado en ciencias, muchas veces tiene un proyecto de futuro más desafiante y más posibilidades que cualquier otro, haciendo doctorados y perfeccionándose luego. Así que, este libro está dentro de una colección de libros que tú has escrito, porque vi que has escrito varios que también son muy de física, por supuesto, sí. Pero ¿hay que tener una lectura previa para poder nada. aventurarse acá? No. Hay que tener interés y ganas de entender una teoría que es incomprensible hasta para los mejores físicos, así que es un desafío para todos. Nosotros tenemos con José 2 libros más,
otro que se llama Einstein para perplejos, que es sobre las teorías de Einstein, y otro Antimateria, Magia y Poesía, que son una colección de relatos más breves, y yo tengo otros más, pero son todos independientes. ¿Y en el mundo siempre quedan muchas cosas por descubrir? Pero por supuesto... Hay que ser creativo para hacerse las preguntas, ¿no? O sea, ahí hay dos corrientes filosóficas. Stephen Hawking pensaba que había una teoría final, y siempre lo decía. Muchos científicos han dicho esto en la historia. Faltan muy pocas cosas para que las teorías fundamentales del universo estén terminadas y todo lo que quede es calcular con más precisión. Sin embargo, siempre al final se abre por algún lado otra pregunta. Freeman Dyson, uno de los grandes científicos, ya murió hace poco, pero de la segunda mitad del siglo XX, escribió un libro que se llama Infinito en todas direcciones, precisamente pensando eso, que hay un infinito de preguntas, que no hay una pregunta más básica. Yo creo que la creatividad humana es realmente infinita y nunca nos quedaremos sin preguntas. Ya, desde ese punto de vista, ¿la mecánica cuántica podría ser superada a 100 años de su descubrimiento? O sea, estamos seguros, no solo tiene que ser superada, porque hay preguntas que no puede responder la mecánica cuántica hoy. Particularmente no tenemos una teoría cuántica de la gravedad, que es muy importante para entender el origen del universo. Hay algunos candidatos, pero falta mucho para eso. Y mientras haya preguntas, todas las teorías van a estar allí. Vamos a estar mirándolas con sospecha. Además, supongo yo que las teorías científicas son invenciones humanas que extrañamente, misteriosamente tienen un correlato con la realidad. Pero no hay que olvidar que son humanas y nosotros no somos tan grandes. El universo es mucho más que nosotros. ¿Chile es un buen país para ser físico? Yo creo que sí, yo creo que en Chile ha habido un gran desarrollo de la ciencia, al menos en comparación con su tamaño y con su presupuesto. Queda siempre desafíos por delante, eso. No, por inevitable, supuesto, sí. Pero así es. Andrés Gomberov, muchas gracias por estar acá, por presentarnos tu libro La tiranía del azar, una historia de la mecánica cuántica, que está en todas las librerías del país ya a la venta. Sí, fue publicada por Debate, está en todas partes. Ojalá les guste. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Daur. Gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. Once de la noche con 55 minutos, estamos de regreso en este día martes, cerrando un nuevo capítulo de Vía Pública, el penúltimo, se los confieso. Mañana vamos a estar de despedida, así que tendremos probablemente un tono más melancólico. Siempre hablando de política, pero también de otras noticias que hasta ahora se publican en nuestro portal 24horas.cl, porque marzo está ahí a la vuelta de la esquina. Esta semana se acaba enero, febrero pasa siempre volando y en marzo se aparece marzo con pagar, pagar y pagar. Permiso de circulación 2026, puede consultar ahí en el portal cuánto vale su patente. Revisa aquí cuánto deberás pagar para el permiso de circulación, documento clave y obligatorio para transitar por las calles de Chile. Es lo principal, si no se tiene eso, no se puede sacar después ni la revisión técnica, y el seguro también va siempre de la mano del permiso de circulación. Así que marzo, pagar, pagar y pagar. Muchas cosas que hay que desembolsar. Veamos cómo va a estar la temperatura para el día de mañana. Mejor ni mirar. 34 grados va a tener Santiago. Altas temperaturas que regresan a Santiago en la jornada del día miércoles. Hoy, día martes, también estuvo bien calurosa nuestra capital. Atención con lo que va a pasar mañana y sobre todo hacia el día jueves ahí en el sur del país, porque se anticipan altas temperaturas, pero también lluvia que podría caer sobre las zonas que ya fueron muy golpeadas por el incendio de hace ya 9 días ahí en la zona de Ñuble y la región del Biobío. Pero nos despedimos como siempre con buena música, con un recuerdo, porque un día como hoy, pero hace ya 70 años, se lanzó Heartbreak Hotel, la canción con la que el mundo conoció al rey del rock and roll, a Elvis Presley. Un éxito que se convirtió en un clásico de la música popular del siglo XX y que nació como un blues, pero que sin duda el propio Elvis, con sus movimientos, con su interpretación única, le dio un gran sello, popularizándolo a nivel mundial.
La canción se convirtió rápidamente en el primer disco pop número 1 del Rey, siendo el sencillo más vendido en la década del 50, en 1956 para ser exacto, tras estar 8 semanas en el primer lugar del ranking Billboard, donde la radio lo era prácticamente todo a nivel planetario. Con esta gran interpretación que marcó una generación, vamos a cerrar este penúltimo capítulo de Vía Pública. Nos reencontramos mañana. Que tengan un gran descanso. Buenas noches. Leaves you, you gotta tell the tale. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel. You'll be so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die.